Dios los bendiga a mis hermanos y hermanas una vez más y bienvenido nuevamente a este nuevo estudio bíblico por la gracia de nuestro Señor. Estamos hoy aquí, una vez más Él nos ha regalado este día y esta nueva oportunidad de poder estar en este lugar para poder llevar adelante este estudio. Y como siempre, agradecido primeramente con Él y con cada uno de ustedes que siempre nos están acompañando ahí para llevar adelante, para poder compartir estos estudios a través de este medio que el Señor ha dispuesto. Gracias le damos al Señor por mantenernos siempre fortalecidos a través de su palabra y sus enseñanzas. Les agradecemos también a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido. También le damos las gracias al Señor por el ministerio, como siempre pidiendo por nuestros pastores para que ellos puedan seguir siendo nuestra guía y nuestra ayuda. Gracias le damos al Señor por darnos este tiempo, los días miércoles, en el cual nos reunimos y llevamos adelante los estudios bíblicos. Y como lo hacemos normalmente, vamos a comenzar leyendo un salmo para, a través de su palabra, de su escritura, poder ver, como decimos siempre, las grandezas y el poder de nuestro Señor. Vamos a leer hoy el Salmo número 19, el cual dice así, Salmo número 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día hay una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Y amén, mis hermanos, como siempre, este es el salmo que compartimos en cada estudio bíblico y a través de estas palabras, de estos salmos. Como lo dije muchas veces, podemos encontrar y ver la grandeza de nuestro Señor, ese amor que Él ha derramado sobre nosotros, sobre su oración. Y darle gracias al Señor, como siempre, porque es quien nos da esta oportunidad de poder conocerlo, de poder tener este nuevo día, de poder estar aquí, aprovechando este tiempo que Él nos ha regalado para llevar adelante este estudio bíblico y no desperdiciando el tiempo en cosas que verdaderamente no nos llevan a nada, cosas que no edifican. Así que vamos a comenzar una oración como lo hacemos normalmente, pidiéndole al Señor que sea Él quien dirija nuestros pasos en este día, nuestras palabras, que su Santo Espíritu sea el quien abra nuestros corazones y nuestra mente para que podamos recibir esa palabra, ese mensaje que Él tiene a través de la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, mi Señor, por tu inmenso amor y tu gran misericordia, Padre. Una vez más te agradecemos, Señor, por ese gran amor que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que tú nos has dado de tener un nuevo día, Padre, de poder venir ante tu presencia en este día, Señor, y poder estar reunidos a través de este medio, Señor, para poder llevar adelante este estudio bíblico, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, Padre, en esta noche, Señor, pidiéndote que seas tú, Padre, quien dirija nuestros pasos, nuestras palabras, Señor. Que a través, Padre, de lo que tú nos muestres, nos des una nueva enseñanza, Padre. Nos ayude, Señor, a fortalecernos y edificar nuestras vidas, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos reunidos en esta noche, Padre, aquellos que nos están siguiendo a través de las cámaras, Padre. Bendícelos, Señor, donde se encuentren, Padre. Y gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de permitirnos entrar a esos hogares con la palabra del Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que nos han recibido en esta noche. Bendícelos. Bendice, Señor, su familia, Señor, y cubre sus necesidades, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Señor, para que tú, a través de tu palabra, Señor, nos hable nuevamente, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, se apodere de nosotros, de nuestra vida, Padre,
y que tú, Padre, puedas usarnos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendice, Señor, el ministerio. Y bendice, Padre, este lugar, Señor, que tú has dispuesto, en el cual nos reunimos normalmente los días domingos, Padre, y para los estudios, Señor. Gracias te damos por eso, Padre. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, y que tu Santo Espíritu una vez más nos hable y nos toque, Padre. Gracias por todo, gracias por tu Hijo Jesús, por el sacrificio que Él hizo por nosotros, Señor. Y en tus manos nos encomendamos, Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, una vez más estamos aquí por la gracia de nuestro Señor, agradecido con Él por cada oportunidad que Él nos da. Hoy me toca estar de este lado para poder compartir su palabra y es un gran privilegio, pero como todos sabemos también es una gran responsabilidad. Así que vamos a ir hoy a Romanos 12:2 para dar comienzo a este estudio y ver a través de su palabra, a través de estas enseñanzas que el apóstol Pablo nos dejó escrita en esta carta a los romanos, en el cual encontramos tantas enseñanzas para nuestra vida, no solo aquí en este libro, sino en cada uno de los libros, que forman la Biblia, pero este es un libro en el cual encontramos muchas enseñanzas y mucha ayuda para estos tiempos, para nuestras vidas y para que el Señor pueda dirigir nuestros pasos, pueda enderezar nuestros pasos y que pueda llevarnos hacia ese lugar que Él desea llevarnos. Ese era el deseo mayor que Pablo tenía en ese tiempo con cada una de las iglesias que había formado, y a través de las cartas que le enviaba siempre los estaba amonestando, exhortando, para que ellos pudieran agradar al Señor de una mejor manera, y ese es el propósito que andamos buscando cada uno de nosotros, poderlo agradar de una mejor manera y poder entregarnos cada vez más a Él, y que a través de su palabra y sus enseñanzas Él pueda edificar nuestras vidas. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Como dije anteriormente, esta carta de Pablo dirigida a los romanos, en este versículo nos exhorta a que no nos conformemos a este siglo. Y tristemente el conformismo es una de las cosas que está destruyendo la iglesia, porque realmente no logramos ver el propósito que el Señor tiene para nosotros en ese llamado, en ese rescate que Él nos hizo de nuestra antigua vida, y Él desea cambiarnos, pero Él desea usarnos ahí mismo. En el número 1 dice, 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que Pablo le estaba exhortando a esos hermanos que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, en sacrificio santo, ese sacrificio que debe ser agradable a Dios. Y luego le escribe este versículo en el cual dice que no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que se dejen transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es sabido por todos que cuando venimos a los pies de Jesucristo necesitamos una transformación para nuestras vidas. Necesitamos un cambio radical y completo, pues si reconocemos realmente que somos pecadores, en el proceso iremos reconociendo nuestras faltas y errores, y es por eso que no debemos de conformarnos y pensar que no hay necesidad de cambios en nuestras vidas. Muchas veces intentamos seguir aferrados a nuestras viejas costumbres y tradiciones. La diferencia que tenemos ahora es que sabemos que estamos desagradando a Jesucristo, a quien hemos reconocido como nuestro Salvador. Él nos ha llamado con un propósito,
pero nos ha llamado así como estábamos, con todas nuestros errores, nuestras faltas, como dije anteriormente, con nuestros pecados, con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero Él desea hacer un cambio en nuestras vidas, desea transformarnos. Y el conformismo o el acostumbrarnos a una manera de vivir no es bueno en ningún sentido, pues el que se conforma no tiene progreso, no tiene propósitos, no avanza y la vida se vuelve una rutina, una monotonía. Así que debemos de entender que cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos dejar esas cosas que de a poco comenzamos a saber que desagradan a Dios. Hay cosas que las notamos más fácilmente, hay cosas que las descubrimos más fácilmente y hay cosas que nos llevan un poco más de tiempo para que podamos reconocer que están desagradando a Dios, porque tristemente las enseñanzas que tuvimos o las costumbres que tuvimos nunca nos exhortaron, nos dijeron que estaban en contra de la voluntad de Dios, y seguimos creyendo que eso está bien y lo seguimos practicando, pero como dije anteriormente, a través del tiempo, el Señor nos va a dar el entendimiento, el conocimiento para que podamos ver que necesitamos quitar esas cosas de nuestras vidas. Amén. En ningún aspecto de la vida el conformismo lleva a un buen puerto. Por ejemplo, si miramos en el mundo natural, las empresas deben desarrollar nuevos planes y desafíos para crecer, pues ninguna pretende permanecer en el mismo lugar. Por ejemplo, en el deporte todos quieren competir para ganar y mejorar cada día. Nadie se conforma con solo competir. En la educación sucede lo mismo. Los métodos de estudios cambian y siempre están buscando mejores formas de poder implementar la educación en las personas. Y en el trabajo sucede lo mismo. Siempre tratamos de mejorar y superarnos, sabiendo que obtendremos una mejor recompensa. Pero si nos miramos un poquito nosotros, nos damos cuenta qué fácil nos conformamos o nos acostumbramos los cristianos. Llegamos a cierto lugar y ya no queremos esforzarnos más, no nos queremos superar y nos conformamos con recibir la salvación y creer que ya está todo logrado. Y por eso nos cuesta tanto desarrollar nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra entrega a Dios, porque nos conformamos con las promesas recibidas de parte del Señor y nos sentamos cómodamente a esperarlas sin entender que debemos de luchar a diario por cada una de ellas. Hay cosas que nosotros debemos hacer, hay cosas que nosotros en las cuales debemos de involucrarnos para poder poner en obra esa fe que el Señor nos ha dado, para poder demostrar nuestra obediencia hacia Dios, para poder demostrar nuestra entrega. Hay cosas que debemos de hacer, amén. Como dice Pablo, ahí no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a las costumbres y deleites de este siglo, no nos conformemos a la corriente de este mundo, la cual solo piensa en lo material, en el progreso, en el bienestar, en lujos y comodidades, a como dé lugar, ya sean perdidos los valores y tristemente el mundo se hunde en su propio egoísmo y maldad. Amén. Es lo que sucede hoy en día, es lo que vemos a nuestro alrededor. Todo se maneja hoy en día como dije, por el progreso, buscando las cosas materiales, buscando el bienestar, buscando los lujos y las comodidades. Y no nos damos cuenta que eso no es lo principal para nosotros los cristianos. Para aquellos que no conocen de Dios probablemente sea lo principal y piensan que solo por eso están en este mundo y tienen que buscar esas cosas para poder ser alguien en la vida. Pero nosotros sabemos que no tenemos necesidad de esas cosas, porque hemos creído en otros principios, hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, tratamos de depender cada día de Él y sabemos que eso no es lo más importante, sino que lo más importante para nosotros debe ser lo espiritual, nuestra espiritualidad. El mundo solo busca el deleite personal, desafiando cada día los valores y leyes impuestos por Dios nuestro Creador, desagradándolo y deshonrándolo
tristemente es así. Romanos 1, 18 al 32 nos habla en esta parte del mismo libro, en el capítulo 1, 18 al 32, nos habla un poquito sobre esto y dice así, Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Esta es la palabra del Señor, y como vemos ahí, la palabra del Señor es clara. Podemos decir que esta palabra es un poco dura, pero cuánta verdad hay en ella, cuánta verdad encontramos en ella. Y cuánto más se afirman estos valores hoy en día, tristemente respaldados por las mismas leyes que el hombre ha creado para defensa de aquellos que deshonran a Dios con sus actos, y condenando a aquellos que agradan y siguen las leyes de Dios, tratándolos de injustos y personas que solo quieren juzgar a los demás. Amén. Esto es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, lo estamos viendo a diario. El mundo ha cambiado las leyes, o ha intentado cambiar las leyes de Dios para su favor, y tristemente estamos deshonrando a Dios, no estamos dándole la gloria y la honra a quien creó la tierra, a quien nos creó a nosotros mismos, y el hombre hoy en día sigue envuelto en esas cosas que tristemente deshonran a Dios. Como dice ahí su palabra, sus actos deshonran a Dios y ellos condenan a aquellos que tratan de compartir o de enseñar la palabra de Dios, diciendo muchas veces que somos personas injustas, que somos personas que solo tratamos de juzgarlos a ellos porque están viviendo de una forma diferente. Pero tenemos la palabra de Dios aquí que nos respalda, tenemos la palabra de Dios que nos muestra cómo la maldad del hombre se ha apoderado hoy en día de la mayor, podemos decir, cantidad de personas que ya desde pequeños le están enseñando, le están inculcando estas cosas que tanto desagradan a Dios, y están haciendo que cada uno de ellos piensen que esto es algo normal, que esto es algo que está bien y que es algo que debemos nosotros, los que seguimos a Dios, respetar, porque
porque ellos también tienen sus derechos. Entonces, nosotros como cristianos tenemos el desafío de pararnos firme ante estas adversidades, ante estos ataques y tentaciones, para no caer y conformarnos a las costumbres de este mundo. Amén. La historia del pueblo de Dios se llevó a cabo gracias a que ciertos héroes llamados por Dios no se conformaron con su forma de vivir y aceptaron el llamado y el desafío de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Él tiene un propósito, Él no nos llamó por pura casualidad, ni para tenernos cómodos, ni para tenernos en un lugar especial, sino que Él nos ha llamado hoy en día para que nosotros podamos ser usados por Él, pero primero debemos de ser preparados, debemos de ser limpiados, debemos de ser transformados para que el Señor nos pueda usar, y ese es el gran desafío que tenemos hoy en día, que no debemos, como dije anteriormente, conformarnos con nuestra forma de vivir o con esas costumbres que traemos de nuestros antepasados y creer que solo con venir a la iglesia, que solo con leer la palabra del Señor o hacer ciertas cosas ya alcanza. Hay muchas cosas que nosotros debemos de cambiar. ¿Y qué hubiese sido de la historia de Dios, por ejemplo, si Abraham se hubiese conformado y no hubiese escuchado la voz de Dios? Amén. Dice Génesis 12, 1 al 5, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Entonces vemos cómo a través de la palabra del Señor, a través de la información que recibimos en este libro de Génesis, podemos ver que Abraham tenía bienes, posiblemente tenía tierras, vivía con su parentela, y no vemos que ahí diga que Abraham tenía necesidad o que tenía un mal pasar. Sin embargo, Dios le ordenó que se marchara hacia un lugar desconocido, y solo confiando que solo confiara en las promesas de Dios, le dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y así fue, él se fue creyendo en esas promesas. Si se hubiese conformado, se hubiese quedado ahí en ese lugar, pero él se fue siguiendo la voz de Dios, y así es como comienza la historia del pueblo de Dios en la antigüedad. Amén. Entonces, a través de los distintos libros de la palabra del Señor, vemos cómo esos héroes que el Señor usó no se conformaron con esa manera que tenían de vivir, y no hicieron esto buscando bienes o buscando favores o buscando ciertos privilegios, sino que solo lo hicieron obedeciendo la voz de Dios. También me pregunto qué hubiese pasado si Moisés se hubiese conformado con la vida que tenía y hubiese seguido haciendo el trabajo que estaba haciendo en ese tiempo cuando el Señor lo llamó, que era el pastor de las ovejas de su suegro. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sido de ese pueblo de Dios? Probablemente el Señor tenía un propósito, y si no usaba a Moisés, hubiese usado a otra persona. Pero Él eligió a Moisés, Él lo llamó, y Moisés también acepta ese llamado y no se conforma con lo que estaba haciendo hasta ese tiempo, con lo que conocía, con la vida que llevaba. Dice Éxodos 3, 1 al 12, que nos muestra la historia de Moisés, cuando Moisés fue llamado por Dios, y como sabemos, él quizás puso algunos pretextos, algunas excusas, pero no dejó que eso le impidiera quedarse en ese lugar, sino que él marchó adelante siendo desafiado por Dios. Dice Éxodos 3, 1 al 12, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Entonces, esta podemos decir es la historia de cómo Dios llama a Moisés. Y como dije anteriormente, Moisés había huido de Egipto, había vivido primeramente en Egipto, para aquellos que no conocen su historia, y había matado a un egipcio y por miedo a que lo mataran huyó para el desierto. Y ahí, bueno, conoció a una mujer, se casó y aquí estaba él pastoreando las ovejas de su suegro. Y aquí es cuando Dios lo llama y decide sacarlo de ese lugar en que quizás él estaba con una vida cómoda, con una vida quizás sin muchos sobresaltos, en la cual él estaba viviendo tranquilamente, podemos decir. Dios lo llama con un propósito. Y vemos la gran tarea que le fue encomendada a Moisés, pues la mayoría de nosotros conocemos la historia de Dios, del pueblo de Dios y el peregrinaje que tantos años le llevó por el desierto hasta llegar a esa tierra prometida. Y todos sabemos que no fue nada fácil este desafío en el cual Moisés se vio involucrado. Por eso no lo mantuvo en el conformismo, en la tranquilidad, y aceptó el desafío de Dios. Amén. Entonces, estos son ejemplos para que nosotros veamos que los propósitos del Señor nosotros nunca lo vamos a conocer, nunca nos esperamos, nunca sabemos dónde Dios nos va a poner, lo que Dios nos va a pedir o lo que Dios nos va a mandar a hacer, pero de seguro hay cosas en las cuales el Señor nos quiere usar. Y qué triste que sería que nosotros nos quedáramos, como dije, en el conformismo, en la comodidad, y no aceptáramos o no recibiéramos esa palabra de Dios para llevar adelante su propósito de ciertas o diferentes maneras. Estos son solo ejemplos que en el día de hoy he tomado para que podamos nosotros ver cómo estas personas no eran personas especiales, no eran personas diferentes a nosotros, y tuvieron el llamado de Dios ese y aceptaron, aunque el llamado, el desafío que ellos tenían fue un desafío muy grande, podemos decir. El mismo Abraham tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar a su familia, su parentela, e irse a un lugar desconocido, a un lugar en el cual no había comodidades, un lugar en el cual no había lujo, podemos decir, pero él igualmente aceptó y escuchó la voz de Dios, y se fue y fue llevado por Dios con esa promesa que él le había hecho. Y asimismo Moisés fue llamado y fue enviado a un lugar bastante difícil, a Egipto, donde tuvo que sacar su pueblo y todos
o la mayoría conocemos la historia y conocemos el tiempo, o sea, todo el trabajo que le llevó poder sacar ese pueblo de Egipto, más allá de que estaba respaldado por Dios. También nos podemos preguntar qué hubiese sido de la historia de Dios si el propio Pablo se hubiese conformado con sus costumbres y tradiciones, esas que había aprendido, esas que le habían inculcado, persiguiendo y maltratando a la iglesia de Jesucristo, y no hubiese escuchado el llamado de Dios. Probablemente, o quizás, en este día no tendríamos, por ejemplo, esta carta a los romanos, la cual estamos leyendo o estamos tomando como ejemplo. Muchos deseamos estar cómodos y tranquilos sin involucrarnos mucho en las cosas de Dios, conformándonos con nuestras costumbres y nuestras tradiciones, esperando que Dios use a otras personas sin darnos cuenta que ese es un grave error. Él nos ha llamado para que estemos Él no nos ha llamado para que estemos esperando que otros hagan las tareas y nosotros solo disfrutemos. Él nos ha llamado y nos ha desafiado para que nos apartemos del mundo y nos entreguemos a su obra y propósitos. No dejemos que nos gane el conformismo de este siglo. Amén. El mismo Jesucristo nos dio el ejemplo de que Él no había venido siendo Dios, siendo el rey. Él no había venido a este mundo para que lo sirvieran, sino que había venido para servir a los demás. ¿Qué menos puede esperar el Señor de nosotros? Nosotros no somos nadie para que nos estén sirviendo, para que nos estén entregando las cosas. Nosotros debemos de servir a los demás, debemos de entregarnos por la obra de Dios y debemos de sacrificar cada día, tratar de apartarnos o dejar esas cosas que nos están separando de la voluntad de Dios y permitir que el Señor nos pueda usar en diferentes tareas, en diferentes cosas que Él tenga para nuestras vidas. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ese es el consejo, podemos decir, de Pablo para nosotros. Y así es como somos transformados, renovados con un nuevo entendimiento y compromiso hacia las cosas de Dios, aceptando los desafíos que a diario se nos presentan, dejando de poner excusas y obstáculos al propósito de Dios para nuestras vidas. Necesitamos involucrarnos más y más en la obra de Dios, y así como Abraham, Moisés, Pablo y muchos más aceptaron el desafío de salir de la comodidad, de lo conocido, nosotros también nos aventuremos a los desafíos que Dios tiene para nuestras vidas y podamos comprobar que la voluntad de Dios, aunque desconocida para nosotros, siempre es agradable y perfecta. Amén. Como dije anteriormente, nunca vamos a saber en qué Dios nos va a poner, dónde nos va a enviar, pero debemos de estar siempre preparados y siempre dispuestos a escuchar ese llamado, a escuchar esa voz de Dios y dejarnos usar de una forma o de otra. Amén. Conocemos todo este versículo, Romanos 8:28, el cual tantas veces lo hemos repetido, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así tenemos la palabra del Señor que nos confirma, que nos asegura que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. No hay nada a lo que nosotros podamos tenerle miedo o tener inseguridad, pues donde Dios nos envíe, vamos a tener que ir, vamos a tener que estar preparados para ese momento, para ese tiempo, y no desperdiciar el tiempo que Dios nos da en cosas que no edifican nuestras vidas. Como dije anteriormente, sabemos que la corriente del mundo busca otras cosas, tiene otros fines, otros propósitos, podemos decir, y cada día el enemigo trata de involucrarnos o de llamarnos o de llevarnos hacia ese lugar,
pero va a depender de nosotros, de nuestra entrega, va a depender de nuestro amor a Dios, las decisiones que nosotros vamos a tomar. Nadie nos puede imponer nada, Dios no nos va a imponer nada, Él solo nos va a hacer la invitación, el llamado, pero va a estar en nosotros aceptarlo, como dije anteriormente, o quedarnos en la comodidad de nuestro hogar, creyendo o pensando que estamos haciendo bien para nuestras vidas, cuando sabemos que Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que lo busquemos, que nos entreguemos a Él y que nos sacrifiquemos por las cosas que Él ha puesto delante de nosotros. Amén. Amor a Dios, obediencia a Dios, entrega a Dios, sometimiento a Dios, amor al prójimo, humildad, lealtad, apartarse de las costumbres y corrientes de este siglo que están llevando a la humanidad a la autodestrucción, creyendo que no necesitan de una relación ni dependencia de Dios ni de nadie, creyendo que pueden hacer y deshacer conforme a sus pensamientos, sin importarles que toda la creación le pertenece a Dios y que es Él quien nos ha dado la vida. Amén. Entonces, cuando no hay en nosotros amor a Dios, cuando no hay obediencia, cuando no hay entrega, cuando no hay sometimiento a Dios, tristemente no podemos apartarnos de esas cosas, de esas costumbres que están destruyendo a la humanidad. Hoy en día podemos, nosotros que tenemos un poquito de conocimiento, podemos darnos cuenta qué triste, qué equivocados que estábamos en un tiempo atrás, cuando estábamos desafiando a Dios, cuando estábamos deshonrando a Dios con nuestros actos, con nuestras acciones, y no dándole la gloria y la honra a quien se lo merece. Cuando nosotros entendemos y reconocemos que Dios ha creado el mundo, que fue Él quien lo creó, que fue Él quien lo formó, que fue Él quien creó cada una de las cosas que hoy existen, y asimismo nos creó a nosotros con un propósito, nos damos cuenta de lo errado que estábamos, de lo equivocado que estábamos. Pero hoy tenemos la oportunidad podemos decir, de enderezar nuestra vida, de dejar de hacer esas cosas que desagradan a Dios y encaminar nuestra vida hacia otro lugar, encaminar nuestra vida hacia Dios, y que el propósito que Él tiene para nosotros se pueda llevar a cabo. Romano 1:20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Todos sabemos y nos podemos dar cuenta que Dios se manifiesta en la creación perfecta. No hay excusas para negarlo a Él, pero tristemente es más simple conformarse con las cosas de este siglo y no dejar que seamos transformados y podamos recibir el entendimiento de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Muchas veces muchos preguntan dónde está Dios. Muchos preguntan si verdaderamente Dios existe. Y cuando nosotros vemos la creación de Dios, cuando nosotros vemos en la forma en que Él creó la tierra, cuando vemos de la forma que Él lo hizo de una manera tan perfecta, de que no había ningún error, podemos decir, y tristemente el hombre con su pecado, podemos decir que echó a perder esa relación que había con Dios. No vamos a decir que echó a perder la creación de Dios, porque la creación de Dios siempre sigue siendo perfecta. Tristemente nosotros, con nuestro pecado, con nuestra deshonra hacia Dios, estamos haciendo que este mundo se aparte cada vez más de Dios, que este mundo se esté autodestruyendo, como dije anteriormente, a través de las costumbres que nosotros hemos aceptado, hemos recibido, hemos dejado que se apoderen de nuestras vidas, y ya hoy en día a nosotros se nos hace difícil por ciertas situaciones que se presentan en nuestras vidas.
Muchas veces se nos hace difícil venir a un culto, muchas veces se nos hace difícil estar en un estudio bíblico porque nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, porque nos dejamos, podemos decir, dejamos que esas cosas entren a nuestra vida y de a poco nos apartan de los caminos del Señor. Cuando lo conocemos a Él, cuando venimos a Él y nos entregamos, comenzamos de una forma que todos sabemos, ese primer amor que le llaman, pero luego, tristemente, nos vamos alejando, nos vamos enfriando, porque muchas veces venimos buscando al Señor con ciertos propósitos o buscando ciertos beneficios o esperando que Dios haga ciertas cosas en nuestras vidas sin entender que no somos nosotros los que vamos a poner o a imponer, sino que va a ser Dios quien va a imponer en nosotros lo que Él quiera, el cambio que Él desea hacer. Él nos promete que va a suplir cada una de nuestras necesidades. Él nos promete que no nos va a faltar nada. Él nos promete que siempre va a estar con nosotros, pero muchas veces nos olvidamos de eso porque no vemos que el Señor nos dé o nos entregue esas cosas que nosotros les estamos pidiendo y que muchas veces pensamos que son importantes para nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a depender de Dios, cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios se va a llevar a cabo de una forma o de otra y que si Él nos ha llamado, tiene un propósito para nuestras vidas, nosotros cuando entendamos eso vamos a poder entregarnos más a Él, vamos a poder apartarnos de esas costumbres y tradiciones que tanto mal nos han hecho y muchas veces nos siguen haciendo porque hay cosas de las que nos cuesta desprendernos, pero cuando nosotros comenzamos a entregarnos a Él y nos apartamos de esas cosas, le mostramos a Dios que no nos estamos conformando con esas cosas que dominan hoy en día el mundo, sino que estamos buscando cada día agradarlo a Él de la mejor manera. Como dije anteriormente, siempre va a haber impedimentos, siempre se van a presentar cosas, pero esa es parte de la ley, podemos decir. Estamos viviendo en un mundo en el cual no somos de este mundo, como dijo Jesucristo, pero mientras tanto tenemos que vivir aquí y vamos a ser probados, vamos a ser desafiados a diario y vamos a tener que mostrarle a través de nuestra obediencia a Dios, a través de nuestra perseverancia, a través de nuestra lucha, que realmente queremos entregarnos a Él, que queremos buscar más de Él, que queremos que nuestra vida cambie, que queremos someternos a su voluntad y agradarle cada día en lo posible, cada día, cada momento y en todo tiempo. Vamos a cometer errores, vamos a tener dudas, vamos a fallar, pero eso no nos va a impedir que podamos perseverar y marchar adelante. Así que solo sometiéndonos a su voluntad podremos perseverar y marchar cada día agradando a Dios con nuestra forma de vivir en contra de la corriente de este mundo, pero dentro de la voluntad de Dios. Amén. Muchos nos van a decir que somos locos, muchos no nos van a entender, pero si nosotros estamos buscando a Dios, estamos buscando agradarlo cada día, de seguro que vamos a ir en contra de la corriente de este mundo y de seguro que vamos a ser juzgados, vamos a ser condenados, vamos a ser maltratados, pero cuando miramos este libro vemos que cada uno de los líderes que él usó, cada uno de los héroes que él usó, cada uno de los apóstoles, discípulos, pasaron por cosas que muchas veces no les gustaba pasar. Muchos fueron perseguidos, fueron maltratados. El mismo Pablo, sabemos todo lo que él sufrió, pero eso no impidió que siguieran sometidos a Dios, que buscaran agradarlo cada día, cada momento, en todo este tiempo y poder estar dentro de su voluntad y no apartarse de Él por querer conformar al mundo o a aquellas personas que no conocen de Dios.
Así que el desafío se nos presenta a diario, solo depende de nosotros si nos vamos a conformar a las cosas de este siglo, como dice Pablo, o vamos a dejar que seamos transformados, que seamos renovados, que nuestro entendimiento sea transformado y que podamos a través de eso comprobar que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así que ese es el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. No debemos de conformarnos, no debemos de quedarnos cómodos, no debemos de dejar, como dije anteriormente, que otros hagan el trabajo para Dios, sino que debemos de tratar de involucrarnos de una forma o de otra en las cosas que son necesarias para poder llevar adelante la obra de Dios. Hay muchas necesidades, como todos sabemos, en el ministerio no somos muchos, pero siempre hay necesidades, siempre hay cosas en las cuales nos podemos involucrar para poder agradar a Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción, cuando nosotros comenzamos a buscar de Él, el Señor va a abrir las puertas y nos va a suplir lo necesario, nos va a dar esas oportunidades que nosotros necesitamos, pero debemos de confiar en Él, así como confió Abraham, así como confió Moisés, así como confió el mismo Pablo, quien tuvo que cambiar su forma de vivir, quien tuvo que tener una gran transformación para poder comprender y entender que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Amén. Así que esa es la invitación que el Señor tiene hoy en día para nosotros, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a esas cosas, a esas costumbres y tradiciones que tenemos de nuestra anterior vida, sino que dejemos que el Señor nos desafíe cada día y a través de los desafíos que se nos presenten vamos a ir creciendo, pero siempre debemos de tratar de buscarlo a Él, agradarlo a Él y ponerlo a Él delante de todo para que el propósito del Señor se pueda llevar a cabo en nuestras vidas. Amén. Así que hermanos, una vez más, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí del otro lado acompañándonos y como siempre esperamos y sabemos que algo nuevo hemos recibido hoy en este día para nuestras vidas. Sabemos que el Señor está pendiente de cada una de nuestras necesidades, está pendiente de nuestras vidas y está pendiente de lo que nosotros necesitamos cambiar para poder agradarle. Nunca creamos que ya hemos llegado, sino que siempre debemos de estar creyendo que el Señor tiene algo más para nosotros, que el Señor tiene un nuevo desafío para nosotros, para nuestras vidas. Y créanme que cuando más seamos desafiados, más vamos a crecer, más va a crecer nuestra fe y más nos vamos a fortalecer. Ese es el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que gracias una vez más y como siempre vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, que esta palabra que hemos recibido en esta noche, que este tiempo que hemos apartado para estar en su presencia no sea un tiempo en vano, sino que esa palabra que hemos recibido pueda producir esos frutos que Él desea en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias una vez más por tu amor, Señor, incondicional. Gracias, Padre, por cada una de esas promesas, Señor, que tú nos has hecho, Padre. Enséñanos y ayúdanos, Padre, a esforzarnos cada día, Señor, a luchar, Padre, por esas promesas, así como el pueblo de Israel tuvo que luchar, tuvo que pelear para poder llegar a esa tierra prometida. Así nosotros también vamos a ser desafiados cada día y vamos a tener que luchar y vamos a tener que pelear para poder ganar esa recompensa que tú nos has prometido, Padre. Permite, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, seamos desafiados cada día, Señor, que no nos conformemos, Padre, a las costumbres o tradiciones de este siglo, Señor, sino que busquemos cada día, Señor, entregarnos más y más a ti, cada día depender más y más de ti, Señor, de tu palabra, Señor, de tus mandamientos, de tus enseñanzas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti pidiéndote, Padre, que cada
cosa, Señor, que esté siendo un estorbo, Señor, para ti, Padre, tú las quites de nosotros, Señor, y que tú nos des esa oportunidad, Padre, de poder buscar y entregarnos más a ti, Señor. Que tú, Padre, nos desafíe cada día, Señor, y que a través de tu palabra, de tus enseñanzas, podamos, Padre, fortalecernos y que nuestra fe crezca a diario, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada una de esas promesas que tú nos has dejado escritas en este libro, Padre, y te agradecemos, Señor, por cada una de las enseñanzas, Señor, que tú nos has mostrado, Padre, en este libro, no solo a través de esta noche, Señor, sino, Padre, a través de cada uno de los estudios en los cuales llevamos a cabo, Padre, durante el año, Padre, bendito seas. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das esta oportunidad de reunirnos a través de este medio, Padre, y te pedimos, Señor, por esos hermanos, hermanas que nos han estado acompañando, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, cada una de las necesidades que ellos tengan, Señor, cada una de las peticiones, Padre, y sabemos y creemos, Señor, que tú tienes el poder para obrar, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo, gracias por el ministerio, Señor, pidiéndote, Padre, por lo que tú vas a hacer, Señor, durante la semana, Padre. Gracias te damos, Señor, también te pedimos por el día domingo, Señor, por ese servicio que llevamos a cabo, Padre, que tu presencia esté aquí con nosotros, Padre, y que sea tu Santo Espíritu, como siempre, quien dirija nuestros pasos, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo por nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más por esa sangre que se derramó, que es la que hoy nos limpia y nos lava, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre, para que tu Santo Espíritu, Señor, una vez más nos toque y nos llene, Padre. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, por tu siervo Pablo, quien escribió este libro, Señor, y por cada una de las enseñanzas que nos ha dejado, Padre, escrita aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar cada día, Señor, y danos, Padre, esas ganas, Señor, de buscar más y más de ti, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por nuestras familias, nuestros seres queridos que están a la distancia, Padre. Bendícelos donde se encuentren. Y gracias te damos una vez más, Padre, por cada uno de los hermanos, hermanas, Padre, que cada domingo se congregan aquí, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, en el nombre de Jesús, los toques y los llenes con tu amor y tu misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre. Amén y amén, Señor. Amén, mis hermanos, y como siempre, gracias una vez más a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos. Gracias a nuestros hermanos que trabajaron detrás de las cámaras y el sonido. Y como siempre, recuerden, los días jueves nos reunimos los varones aquí en la iglesia para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Juan, así que todos aquellos que quieran acompañarnos. También el día domingo a partir de las 5 tenemos el servicio que llevamos a cabo, así que los invitamos. Todos aquellos que puedan llegar hasta aquí son bienvenidos. Y también recordar, los días lunes tenemos oración, los días martes se reúnen las hermanas, así que los invitamos a participar, todos aquellos que puedan. Gracias le damos por todo, que el Señor los bendiga. Amén y amén.